Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejí al demonio de Tasmania de los Looney Tunes. Mide 24 centímetros de alto. Vean, tiene su colita, tiene todo. Espero que te guste. He ido haciendo varios personajes. Todos los tutoriales los encontrarás en mi canal de YouTube, la casita de Puchis, o en el playlist que está dentro de mi canal, y poco a poco va a ir creciendo la colección. ¿Ok? Vean. Espero que te animes a suscribirte, que le des a la campanita para que te avise cada vez que yo subo un nuevo tutorial. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. Aquí comenzando el mes de septiembre. Ya les subí un video de cómo están quedando toda la colección de los Looney Tunes. En esta ocasión voy a tratar de hacer, y digo tratar porque apenas me voy a arriesgar a hacer al demonio de Tasmania. No sé si me salga, voy a intentarlo. Voy a utilizar estambre angorita. Tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre, solamente que va a variar un poco el tamaño dependiendo del estambre que vayas a usar. Yo utilizo estambre angorita. Yo creo que sí nos llevamos como 100 gramos de café, que es el cuerpo. Beige es la... A ver, espérenme. Déjenme ver la foto. Ahí está. Beige o este tono de cafecito es la pancita y los cachetes. Y vamos a usar un poco de negro para las cejas, la colita y los cuernos son de este tono. Voy a utilizar un poco de fieltro para las orejas, pero espérenme. Voy a utilizar este tono, que es como beige, para la parte de enfrente de las orejas. Voy a ocupar un gancho del número de, bueno, un gancho de 3 milímetros. Ahí. Voy a ocupar una nariz de 2 centímetros de largo, de ancho, perdónenme. Voy a usar unos ojos de este estilo. Si no, vamos a utilizar fieltro blanco. Y voy a utilizar también, si no me quedan estos, voy a utilizar 2 de estos ojitos que miden 0.7 centímetros de largo. Esos los compré en Temu. Entra en mis videos de compras y ahí sale y te dejé el link. También estos te dejé el link para que veas dónde los compré en Temu, al igual que la nariz. ¿Ok? ¿Qué más? Creo que ya, relleno, silicón, y vamos a comenzar. Voy a tejer los brazos por separado, y ahorita hago uno y les muestro. ¿Ok? Ok, vamos a tejer la manita, y para eso vamos primero a tejer los dedos. ¿Ok? Así se ve bien. Entonces, vamos a tejer 4 dedos, de los cuales 3 vamos a poder rematar. Rematamos 3 dedos y el cuarto lo utilizamos para unir. Entonces, como lo voy a usar para unir, no lo remato. Vamos a tejer 2 cadenas.
1, 2, y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4, cierro con un punto deslizado, jalo y tejo de la vuelta 2 a la 4 punto por punto, 4 puntos bajos en cada vuelta la cierro con un punto deslizado y rematamos 3 deditos y el cuarto no lo rematamos. Entonces lo tejo y regresamos cuando ya hayan tejido los 4 dedos. Recuerden, el cuarto dedo no se remata. Ok, ya que tejimos los dedos, vamos a hacer esto. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, tomo otro dedo y tejo 2 puntos bajos, tomo otro dedo y tejo 4 puntos bajos, va 1, 2, 3, 4. Y luego nos vamos al del medio y tejemos 2 puntos bajos. Uno, 2, y luego en el último dedo, bueno, en el primer dedo, tejo otros 2 puntos bajos. ¿Ok? Y nos da un total de 12 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Ya uní 3 dedos. Ahora, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tomo el último dedo y tejo 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y me voy otra vez a la manita y tejo 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y cierra con un punto deslizado. ¿Ok? Ok. En la vuelta 9 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Ay, me voy a tomar el jarabe. Que se me pasó. Ahorita ya me lo tengo que tomar. Y me da un total de 12 puntos bajos. Entonces, tejo 2 puntos bajos, una disminución, 4 veces y regreso. ¿Ok? Ok.
En la vuelta 10 vamos a hacer, una disculpa, traigo pastillita para la tos, para que ya se acabe esto. En la vuelta 10 hago una cadena, un punto bajo, una disminución. 4 veces. Y nos da un total de 8 puntos bajos. Ya estoy rellenando la manita para que la vayan rellenando y no les cueste trabajo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 11 a la 25 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado cada vuelta. Yo la marco porque es color oscuro y siempre me pierdo. Entonces, es opcional. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo. ¿Sale? A ver cuánto tiempo me tardo haciendo porque este sí está más complicado. Entonces, vamos a tejer de la vuelta 11 a la 25, punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Y rematamos y regresamos. Ok, miren, ya las terminé las dos manitas y entonces voy a hacerlas a un lado y voy a tejer el pie y luego tejo la pierna. Ok, entonces vamos a tejer el pie. Ok, vamos a tejer 8 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tejemos 3 puntos bajos en la última cadena. Y nos salen cadenas flotantes. Entonces, vamos a tejer 6 puntos bajos en cada cadena flotante. O sea, por cada cadena es un punto. 3, 4, 5, 6. Y en la última tejemos un aumento. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Ok, de la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo 18 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Ok, de la vuelta 2 a la 4 lo tejo y regreso. Punto por punto. Ok, en la vuelta 5, ahí espérame, ahí está. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, una disminución 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 6 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejemos, rellenamos y regresamos. ¿Ok? De la vuelta 6 a la vuelta 12. Punto por punto. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones.
lo tejo, dejo estambre, remato dejando estambre para cerrar el circulito. ¿Ok? Y ya terminamos el pie. Vamos a tejer 2 y regresamos. ¿Ok? Miren. Ok, miren. Ya quedaron las 2 piececitos. Entonces, ahora vamos a hacer la pierna. La pierna va a estar como rara porque así según yo me lo imagino. Delgadita de abajo y ancha de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a tejer la pierna. Ok. Vamos a tejer 12 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y cerramos en forma circular con un punto deslizado. En la vuelta 1 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Ok, de la vuelta 2 a la 5 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 7 a la vuelta 10 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subimos con una cadena y cerramos con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Sí, ya desbaraté 2 veces. Vamos a ver que si me sale o no. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 7 a la 10, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer... no. Aquí, en la vuelta 10, vamos a rematar. Y ya quedó. ¿Ok? Vamos a tejer la otra piernita y no rematamos la segunda pierna. Lo tejo la otra pierna y regresamos. No la vayan a rematar la segunda pierna. Ok, en la vuelta 11 vamos a tejer una cadena, 9 puntos bajos, 3, espérenme, ay se me fue, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Y vamos a tomar la otra pierna y tejemos 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y aquí me voy a la segunda pierna, bueno, a la primera.
y tejo 9 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y nos da un total, cierro con un punto deslizado, nos da un total de 36 puntos bajos. De la vuelta 12 a la 15, tentativamente, vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Vamos a tejer 5 vueltas más hasta la vuelta 20. De la vuelta 16 a la 20, punto por punto, sigo con 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Porque si se acuerdan, el demonio de Tasmania tiene delgadito y luego viene ancho el cuerpo. Entonces vamos a hacerlo así. Ya voy rellenando. Ustedes también háganlo. Y regreso. Punto por punto de la vuelta 16 a la 20. Ok. En la vuelta 21 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. 5, 6 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. 7 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7 y el aumento. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 24 a la 32 vamos a tejer punto por punto. Tentativamente es a la vuelta 32. Ok, tejo, a ver, punto por punto, subo con una cadena, tejo 54 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. No saben qué, vamos a hacerlo a la vuelta 30. Lo dejo en la vuelta 30 porque me falta unir los brazos. No lo tomé en cuenta y ahorita estoy fijándome. Entonces, ay, perdónenme, tengo tos. Entonces, de la vuelta 24 a la 30, punto por punto, lo tejo y regreso. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 31 vamos a poner los brazos. Llevo varias veces que desbarato, así que vamos a ver. Tejemos una cadena, 2 puntos bajos. Quito esto, espérenme. Agarro el brazo. Tienen que fijarse que el dedo pulgar vaya hacia el mismo lado en los dos brazos. Vamos a unir el brazo con 4 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4 y tejo 23 puntos bajos. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. ¿Ok? Y tomo el otro brazo. Lo parto a la mitad. Ay, los dedos van hacia el mismo lado. Y tejo 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. Y tejo 19 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Creo que ya perdí la cuenta, ¿eh? A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ajá. 16, 17, 18 y 19, 20 y 21. Perdónenme, son 21 puntos. Y cierro la vuelta. Y sí, son 21 puntos. Miren. Nada más que, ay, no sé, leo mal o qué onda. Ok, miren. Va así. Y van las patas. Las patrullas. Pues ahí la llevo. Ok, en la vuelta 32 vamos a tejer 7 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6, 7 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejemos, cerramos con un punto deslizado y regresamos. 4, 5, 6. Ok. Vuelta 34. Hago una cadena, 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Al tejerlo, al terminar, cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 35 hago una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución.
Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regresamos. Ok, en la vuelta 36 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Voy a cortar en corto y voy a rematar. Me van a decir, ¿por qué dices cortar en corto? O sea que vamos a dejar poquito estambre y mejor dejo el estambre en la cabeza para unirlo. Hasta aquí está el cuerpo. Miren, voy a unir las pies. Eso. Vamos a cortar un pedazo de estambre café. Ay. Ay. Y entonces vamos a unir, como hemos estado uniendo las patitas de Porky, las de Silvestre, bueno, la de todos de hecho. Y entonces vamos a hacer esto. Tiene que ir la punta hacia donde está el dedo gordito, ¿ok? De la mano. Entonces hago esto y pellizquito en el pie y pellizco en la pierna y rodeamos, ¿ok? Uno los dos pies y regreso. Ok, miren, ya quedó. Se ve diferente porque la pancita, dejen ver la foto, la pancita va de otro tono, ¿ok? Entonces va así, pero vamos a hacer primero la cabeza para que podamos poner la pancita que va así, ¿ok? Entonces, para la cabeza, ok, vamos a comenzar la cabeza y tejemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. Así. Segunda vuelta, hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. ¿Ok? Y son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Bueno, ya voy a terminar. Miren, ya voy en el último. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 3. Hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y regresamos. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, desbaraté todo. No me gustó. Vamos a empezar. Bueno, sigo en la vuelta 5. De la vuelta 5 a la vuelta 10 vamos a tejer punto por punto. Ay, perdóname. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Perdónenme, es que como desbaraté ya no me supe en qué me quedé.
Pero sí, en la vuelta 5 a la 10 es punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la tejo, la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren. Pues ya quedó. En la vuelta 10. Voy a rematar dejando estambre para unirlo a la cabeza. Ay, es que lo terminé, pero no me gustó. Dice mi esposo, parecía chango. Entonces, estoy haciendo modificaciones. A ver qué tal me sale. Que esa es otra. A ver si me sale. Por eso me estoy tardando. Una disculpa, pero sí me está costando muchísimo trabajo hacer este muñeco. Por eso no lo quería hacer. Ok, vamos a unir punto por punto porque son 24 puntos bajos del cuello y 24 de la cabeza. Entonces, lo uno y regreso. Punto por punto vamos a unirlo. Ahí, ¿sale? Ok, miren, ya quedó. Ok, sé que se ve extraño, pero pues creo que va así. Y dice mi esposo que las patitas están también raras, pero no, a mí sí me gustaron. Vamos a hacer la pancita. La pancita tiene que abarcar todo esto hasta acá. Entonces, vamos a comenzar tejiendo. Déjenme ver cuántas cadenas. Ok, vamos a tejer 15 cadenas más una. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 más una. Y a partir de la segunda cadena tejemos punto por punto. 15 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok. De la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto. 15 puntos bajos. Entonces, vamos a hacer esto. De la vuelta 2 a la vuelta 5, vamos a tejer punto por punto. Cada que termine la vuelta, giro el tejido, subo con una cadena y otra vez, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a girar, hago una cadena y tejo un aumento, 13 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y hago un aumento. Y me da un total de 17 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a girar el tejido y hago una cadena, un aumento, 15 puntos bajos, un aumento. Lleva un aumento al principio y otro al final. Eso lo vamos a hacer de la vuelta 6 a la 7. Ponemos un aumento de cada lado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Voy tejiendo la vuelta 7. Y aquí al final, un aumento. Vuelta 8, giro y hago un aumento. Tejo puntos bajos hasta antes de llegar al final, hago otro aumento. Así, entre la 8 y 9 también. Digo, o sea, de la vuelta 6 a la 9, lo tejo y regreso. Ok. A ver, espérenme que creo que está muy oscuro.
Vamos a tejer. Hoy creo que no mejoró mucho. De la vuelta 10 a la 15, punto por punto. Giro el tejido y tejo punto por punto y regreso. ¿Sale? Ok, miren, llegué a la vuelta 15. Todavía nos falta. No sé si hacer 2 vueltas más y luego ya empezar a disminuir. Vamos a hacer 3 vueltas más. Hago 3 vueltas más de la 16 a la 18, punto por punto y regreso otra vez. ¿Sí? Así, punto por punto y regreso. Ok, vamos a empezar las disminuciones. Vuelta 19. Tejo una disminución, pero vamos a tejerla así. Miren, jalo y jalo. Y luego jalo los 3. Y tejo punto por punto hasta llegar a 2 puntos antes de la vuelta. O si quieres contar, tienen que ser 19 puntos bajos. ¿Ok? Yo no los cuento porque ya, o sea, ya tengo callo. ¿Ok? No necesitas contarlos, pero es al gusto. Y cuando llegues al... queden 2 hoyitos antes de terminar la vuelta, haces esto. Jalas, jalas y jalas los 3. Giras el tejido. Vuelta 20. Hacemos lo mismo. Una disminución en cada lado. Y otra vez. Puntos bajos en medio. Y una disminución. Entonces, la vuelta 19 a la 22 vamos a tejer así. En cada lado hacemos una disminución y en medio puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Espero que sí me hayas entendido. Disminución, disminución, punto bajo en medio. Disminución, disminución, bajo en medio. Punto bajo en medio. ¿Ok? De la vuelta 19 a la 22. Ok, miren, ya quedó. Ok, voy a hacer algo que espero si me quede. Vamos a hacerle una orilla. En la vuelta, pues no le pongo número. Ven donde terminé. Hago una cadena y empiezo a rodear todo. Así. Punto bajo en cada vuelta, yo creo, es más o menos. Tú le vas a ir tanteando, vas a ir viendo cómo te queda y haces una orilla y regresas. Pero la orilla va a ser así. Aquí terminamos. Orillo esto, esto y esto. Y aquí remato. La parte de arriba no lleva orilla. ¿Ok? No va a llevar orilla la parte de arriba. Y ya quedó. ¿Ok? Entonces, lo orillo y regreso. Ok, miren. Ya quedó. Y vamos a hacer, todavía no lo voy a pegar. Vamos a hacer la trompa. ¿Ok? Y eso lo hacemos con el beige.
Ok, vamos a empezar la colita y hago 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2, hago una cadena y tejo 4 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. 3, 4. Antes de cerrar, empujo hacia arriba el centro y hacia abajo los lados. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 3. Vamos a tejer una cadena, un punto bajo, un aumento 2 veces. Y nos da un total de 6 puntos bajos. Ok. Ay, es que lo estoy tejiendo y me estoy acordando del capítulo donde el pato Lucas es miedoso, es cobarde y tiene que entregar al demonio de Tasmania y que lo calma con música. Ay, no inventen, me da risa. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 2 veces y nos da un total de 8 puntos bajos. Si no lo han visto, búsquenlo. Ay, no inventen. Está en YouTube. Me da una risa y que o sea, está con una extensión en el radio. Pues van caminando y pues se desconecta el radio. Y termina él cantando. Pero lo más chistoso ahorita les digo. En la vuelta 5 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 8 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Entonces les digo, y entonces empieza a cantar y dice, por el caminito voy. Pero ya cuando le dan la recompensa al pato Lucas, el billete se le va se mete a la jaula del demonio de Tasmania. Y dice, oye, no, y se mete y luego ya sale con todo el billete roto y dice, soy cobarde, pero también soy avaro. Me gusta mucho. Porque le tenía miedo al demonio de Tasmania, pero por el dinero hasta se lo surte porque para agarrar su dinero. Ay, no. Y es que lo iba contando, entonces le vuela con el viento. Ay, no. De verdad es que me da mucha risa. A ver, voy en la 5, 6, 7. Es que estoy viendo si ya le paro ahí, pero 4, 5, 6, 7, 8 y cierro. A ver. No, sí creo que una más. Ay, no, pero sí me da mucha risa. A ver qué tal me sale el pato Lucas. Ya me falta Bugs Bunny. Y quería hacer pues a Speedy González, todos esos, pero a ver, veo. Porque también quería hacer otros de muñequitas con vestidos tradicionales mexicanos, como ya se viene septiembre. 2, 4, 6, 8. En la vuelta, ¿cómo ven? No, pues ya. Vamos a rematar dejando estambre para unirlo al cuerpo. Le iba a hacer una vuelta más para disminuir, pero creo que no. Dejen tacho la última vuelta y vamos a unir.
Ahí está tosecita. Lo vamos a pegar aquí al centro. ¿Ok? En el centro de la cadera, atravieso. Si ustedes quieren rellenarla, la pueden rellenar. Yo no la voy a rellenar para que se vea así bonita. Así. Y siempre se me olvida hacer las colitas de los gatos, de los perros, de todos los que tienen colitas, se me olvida. No sé por qué, pero sí se me olvida. El único que sí tenía justificación era el lobo feroz de Caperucita por el camisón, pero también se hubiera visto bonito con cola. Ay, no, sí tiene cola. Perdónenme, ese sí también le puse cola. Pensé que no. Ay, y estoy tomando el jarabe. Miren, ya quedó. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a hacer la pancita. Ok, vamos a hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, 3 aumentos. Ahí está. 3 puntos bajos. 3 aumentos. 1, 2, 3. 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y ya la hice ovalada. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 3 veces. Van 2, van 3. Tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y tejes un punto bajo, un aumento 3 veces. 1, 2, 3 y el aumento. Y tejes 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierras la vuelta y te da un total de 24 puntos bajos. Tejes la vuelta 5 y 6 punto por punto. Lo tejo, son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, miren. Va a quedar aquí la nariz. Ay, bueno, voy a rematar dejando estambre para poderlo unir a la cara, a la panza más que nada. Espérenme, ahí está. Y en la parte de en medio va a ir la nariz. ¿Ok? Así. Dejen, es que ven que les digo que me dio un tip una chica que quema la punta del... Ay, aguas.
que quema la punta de la nariz. Hagan de cuenta de aquí abajo. Lo sella con esto y le quema para que no se salga esto. Pero yo ya vi que si le pongo uno chico, ya no sale, ya no se sale, miren. Que lo puse igual al contrario, que hubiera quedado mejor al contrario. A ver, espérenme, busco uno más chico porque este sí se sale. Así. Ay, no quiere. Así. No entra. Es que las de esta nariz son muy anchas, son muy grandes, entonces se me va a salir. Ya me coco, no. Que se salen. Y entonces, miren, esta quedó ahí. Sí quedó. Entonces, voy a rellenar. Y todavía no lo pego porque me falta pegar esto. Acuérdense que me falta pegar esto. ¿Sale? Entonces, ya que estoy segura. Dejen veo de una vez. Sí. Los ojos que había escogido le quedan. Pero es que los quiero como enojados. No. Y si lo hago hacia abajo, no. No, se ve como muy amable, pero este sí va enojado. Entonces, hacemos esto. Pego primero lo que es la parte del lo blanco. O no sé si coserlo antes. Como ven, lo coso antes y luego ya lo pego con silicón. Yo creo que sí va a ser lo mejor, ¿verdad? Así. O ¿saben qué? Le voy a poner silicón en estas orillas y menos en la de aquí arriba. Eso lo pongo después. Ok, entonces voy a que la orilla quede aquí en la orilla del blanco y centrado. Ok, y lo voy a coser. Lo uno y regreso. Yo le estoy dando una forma así como ovaladita y regreso. ¿Sale? Pellizquito abajo. Ay, espérenme. Una disculpa por la luz, pero es que está la tormenta todo. Sí se oyen los relámpagos, ¿no? Y entonces mi lámpara esta no quiere funcionar. Entonces, yo sé, me van a decir, ¿no tienes otra? Sí, tengo otra, pero, ay, es que me gusta más como alumbra esta de aquí arriba, pero es que se me apaga. Miren, ni siquiera quiere prender. Y entonces, pellizquito. Y así, ¿ok? Aquí se me levanta porque acuérdense que aquí no le puse resistol. O sea, no le puse silicón. Así. Lo coso y regreso. Ok.
Para hacer la boquita de abajo, bueno, la voy a hacer así. Es que ¿saben qué se me acaba de ocurrir? De hacer una tirita y hacerlo muy amplio. Pero voy a ver. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces. ¿Ok? Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado a la vuelta. Ok. Ok, en la vuelta 5 hago una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. 6, ay, perdónenme, 6 veces. Espérenme. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ay, no inventen. Iba a hacer el video y que estoy tose. Ok, voy a cortar y remato. Y entonces tuve que parar 2 veces el video. Ay, no. Esto de la tos no es de Dios. Es solo una expresión, porfa, no lo tomen tan literal. Entonces, así. Voy a cortar. Y vamos a hacer esto. Lo voy a doblar, pero miren, como así. Un poquito alargado. Y lo vamos a pegar así. ¿Ok? Es que si lo hago en medio, o ya si tú quieres en medio, pues, ¿cómo ven? Pues en medio, mejor lo hago en medio. Doblamos en medio. Y voy a poner silicona en la orilla. Así. Y queda así. ¿Ok? Lo dejo secar y regreso. Ay, una disculpa. Es que ven que les dije que desbaraté. Estas garritas ya las había hecho. No creo que salgan en lo que me quedó de video. Entonces, son 3 vueltas. Clavo. De abajo hacia arriba paso 2 veces. Y 3 veces. Este es sencillito. Si quieres verlo en el video de Don Gato y su pandilla, ahí hago las garritas para que sepas cómo hacerlas. Ok, voy a hacer los colmillitos y los ojos del demonio. Ok, voy a hacer 2 triangulitos y los voy a pegar. Miren.
Eso es al tanteo. Yo la verdad los estoy haciendo al tanteo. Así. Le pongo en la orillita y hago esto. ¿Ok? O eran arriba. Creo que eran arriba. Ay, eran arriba. Ay, ay, ay. Iban así. Ay, la arruiné. Bueno, y los veo un poquito grandes, ¿eh? A ver, espérenme. Le pongo en la orillita. Así. Uy, ese ya se pegó. Espérenme. No. Ahí está. Así. ¿Ok? Si quieren pueden ponerle lengua. Ahí sí es al gusto. No sé si ponerle algo rojo. Como ven. Le ponemos lengua roja. Yo siempre a la última hora pongo la lengua. Y vamos a hacerla así. Un poquito larga. ¿Cómo ven? Vamos a pegarla. Así. Y es que veo que también tiene como dos dientecitos en la parte de en medio. Espérenme. Aquí está el cuadrito. Aquí. Y entonces hago esto. Algo así. No sé si ponerle acá también colmillos. Voy a ver. Así. ¿Cómo ven? Pues creo que también, ¿verdad? Ok, ya los pegué. Ahora, los ojos. Vamos a hacer esto. Vean, tomo la medida. Más o menos. Miren. Y vamos a hacerlo así. Lo partimos a la mitad.
y le vamos a dar la forma. Y esta la vamos a hacer redondeadita. Ok. Y vamos a poner los ojitos. Yo creo que sí quedó bien con ese tamaño. Así. Si tú se lo quieres poner diferente, los ojitos un poco más grandes, lo puedes hacer. Es que si los hacemos más grandes, a ver. Pues creo que sí quedan. Es que no quiero perforar la tela. Pues sí, sí quedan. A ver. Vamos a hacerlos un pellizquito aquí. Para que entre el ojo. A ver. Veamos. Pues sí, ¿verdad? Quedó mejor con estos de... Así. Así. Más o menos. Porque lo que va a hacer que se ve enojado son las cejas. Para las cejas vamos a tejer. Oye, espérame. ¿Qué serán? 12 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 o 10. Dejémoslo en 12 cadenas y a partir de la segunda cadena tejo 11 puntos bajos. ¿Ok? Los tejo y regreso, pego ya los ojos. Es que no los quiero pegar hasta darle la forma. Que se vean, ya que me convencieron. Es que esto es así, ¿eh? O sea, si te convence, es cuando pegas ya, porque si no, no, esto se hace un relajo y luego no queda. Vamos a rematar. Y así. Hago un amarre.
y va a ir así. ¿Ok? Va a ir así. Así pegado. Entonces, pego los ojos y regreso. Ok, miren, ya pegué los ojos, pegué las cejas. Y entonces, la oreja. Para la oreja vamos a necesitar el fieltro en tono como del mismo de la pancita. Yo los compro en Temu. Les digo que compro los cuadritos de fieltro en Temu. Vean mis videos de compras y ahí te dejo el link para que si tú los quieres comprar ahí te convenga. La verdad se me hicieron baratos porque tienen muchos colores y tú los puedes ir usando. Utiliza mi código de descuento y con eso te puede ayudar a que salga más barato. Vamos a tejer 2 cadenas y tejo en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Jalo, giro el tejido, subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Ok, ahí está. Vamos a dejar estambre para unirlo a la cabeza. Remato así. Miren, yo hice esto. Medí la oreja y corté el semicírculo. Lo voy a pegar. Antes de coser la oreja. Ahí está. Ok. Ahora vamos a unir. Espérame. Así. Voy a doblarlo y las puntitas van a ir así. Esta la suelto. O sea, así. Y vean. Me voy a la vuelta 2, 4. Entre la 4 y la 5, 2, 4. Y ahí, clavo. Y atravieso la parte de la orilla de la oreja. Y atravieso abajo en la cabeza. Vuelvo a atravesar la orilla de la oreja. Y hago un amarre con la puntita que me quedó. Si no, remata, no te preocupes, solamente remata y ya con eso ya quedó. ¿Sale? Así. Y así. Ahora nos falta hacer los cuernos. Bien. Ok. Hago los cuernos y ya es lo último. Ok, miren. Ya quedó el cuernito. Vamos a hacer el cuernito. Para el cuernito necesitamos hacer 2 cadenas. Y en la segunda cadena 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo 6 puntos bajos
y cierro con un punto deslizado. Lo tejo, remato y regreso. Ok, vamos a pegarla con silicón líquido el cuernito. Ahí está. Y lo voy a poner al lado de las orejas. Ok, y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Midió 24 centímetros de alto. Espero que les guste. Que me regalen una manita arriba. Un lindo comentario. Ya van creciendo la colección. Espérenme. De Looney Tunes. Poco a poco voy a ir aumentándole a la colección. A ver, espérenme. Ahí está. A ver si mañana hago al Pato Lucas. Uy, es que estos sí son muchos. Estos, para que vean, sí son muchos. Miren. Creo que ahí salen todos. Espero que les guste, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.